Muy buenas tardes. Un saludo cordial desde Ecuador. Un tema muy interesante que, si bien es cierto, de mucha precaución y de inseguridad que está sufriendo América Latina y en particular el tema Ecuador. En esta investigación con relación ha estado inmerso en un tema muy importante como tal entre la seguridad y la legitimidad, delito de terrorismo o acto de guerra. Desde la ¿Me escucha? perspectiva de la política y de la democracia y de la gobernanza, es muy importante tomar en cuenta ciertos aspectos. En sí, como parte introductoria, el estudio examina la transformación de las políticas de seguridad en América Latina frente al crecimiento del narcotráfico y su capacidad de generar violencia y desestabilización institucional. En este contexto surge el debate sobre las organizaciones narcotraficantes que deben ser tratadas únicamente como estructuras criminales o si pueden ser consideradas narcoterroristas, lo que implicaría un cambio desde un enfoque penal tradicional hacia un paradigma de la seguridad nacional ampliada. En este, permítame un ratito. Entonces, en esta particularidad, a partir de un análisis comparado de países como Ecuador, México, Colombia, Venezuela, la investigación ha ido en redes de amplia acción estatal y cooperación internacional. Sin embargo, también plantea tensiones con los principales actores del Estado y que se encuentran en derecho, ¿no? De la gobernanza, de la democracia, que la particularidad de este sistema es la sostenibilidad del equilibrio entre la seguridad y la legalidad que legitime la institucionalidad. Intenciones de organismos de esta naturaleza han ido creciendo en la región el crimen organizado. Si bien es cierto, esta expansión ha durado últimamente en las últimas décadas en gran proporción. Es decir, hay informes internacionales que estiman que más del 30% de los homicidios del mundo ocurren en la región, muchos de ellos asociados a economías ilícitas y disputas territoriales entre organizaciones internacionales criminales. En esta capacidad armada y control territorial, el país como México, Brasil, Colombia, estas organizaciones han desarrollado estructuras con armamento militar, control de rutas estratégicas y muchas de ellas han estado estableciéndose en las instituciones debidamente comparando en la democracia y a este tipo de gobernanza que han permitido directamente infiltrarse al Estado, ¿no? Entonces, este incremento reciente de la violencia criminal desde el 2018 y 2023 entre varios países de la región registraron un aumento significativo en tasas de homicidio vinculadas al crimen organizado. Ecuador, por ejemplo, pasó una tasa aproximada de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a más de 40 en el 2023, uno de los incrementos más rápidos en la región. Si hacemos una reflexión del análisis en este crecimiento, evidencia que el narcotráfico ha involucrado hacia estructuras criminales complejas, como la capacidad de deshabilitar las instituciones. Entonces, el fundamento de esta democracia determina si estas organizaciones deben seguir siendo tratadas como criminales o organizaciones independientes, como una amenaza, ¿no?, de la seguridad nacional comparable al terrorismo. Entonces, la transformación del paradigma de la seguridad es muy importante en este momento considerarlo, ya que algunas doctrinas internacionales como del terrorismo, hoy actualmente Estados Unidos aplicando desde el 11 de septiembre,
ha adoctrinado la guerra contra el terrorismo, ampliando las herramientas jurídicas, militares y de inteligencia para enfrentar amenazas transnacionales. En los últimos años, el debate internacional ha comenzado a considerarse la posibilidad de clasificar a ciertos carteles como organizaciones terroristas, lo que ampliaría significativamente las herramientas jurídicas y estratégicas disponibles para los estados y puedan actuar directamente a estos grupos. Las referencias regionales de la política de seguridad intensiva, como El Salvador, donde la política de seguridad implementada desde el 2022 cambió un régimen de excepción, expansión del sistema penitenciario y fortaleció las capacidades coercitivas del Estado, logrando una reducción drástica de los homicidios y el posicionamiento de nuevos modelos de control, tanto territorial frente a algunas estructuras criminales. Haciendo una reconfiguración, el Parlamento y el Estados Unidos se ha intensificado en el debate sobre la designación de organizaciones narcotraficantes. En este sentido, ha fomentado la idea de identificarlos como terroristas, lo que implica un mecanismo como de financiamiento de la cooperación hacia otros estados, es decir, la influencia que puede tener el Estado como tal con estas organizaciones y poder de alguna forma establecer algunos parámetros que puedan cambiar este paradigma de seguridad. En este sentido, la influencia de nuevas políticas de seguridad ha sido muy importante en situación que está pasando de inseguridad algunos países. Como tal, Ecuador, la transformación en la política de seguridad de Estado ha influido en agencias de seguridad en todo el hemisferio, con mayores cooperaciones de inteligencia, asistencia técnica y cooperación frente a amenazas transnacionales. Hoy por hoy Ecuador está haciendo un trabajo muy amplio y cooperativo sobre este campo, con algunas adversidades con los países vecinos. Recordemos que hoy por hoy Ecuador está pasando un conflicto diplomático con Colombia, en el cual se está desarrollando con cancilleres en Perú. Entonces, adoptando nuevos enfoques en países aliados, en este contexto, algunos países de la región han comenzado a adoptar enfoques más robustos frente al crimen organizado, incorporando mayor participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna, fortalecimiento de agencias de inteligencia y la cooperación internacional en operaciones de seguridad. Exactamente el impacto de la institucionalidad democrática, aunque esta medida busca fortalecer la capacidad estatal frente a amenazas complejas, también hay que generar debates sobre sus efectos en el equilibrio institucional, especialmente relativo a la separación de poderes, el control judicial y la rendición de cuentas. La pregunta y propósito del estudio: si nosotros podemos determinar la dimensión política e institucional del cambio, es decir, el marco conceptual de la seguridad del Estado democrático, es decir, en democracia contemporánea, la seguridad constituye una condición básica para el funcionamiento del Estado, sin control territorial ni monopolio efectivo de la fuerza. Las instituciones democráticas pierden capacidad operativa y legitimidad frente a la ciudadanía. La democracia liberal y límites de poder. Desde la teoría política liberal, autores como Radwell y Darfley sostienen que el ejercicio del poder estatal debe de mantenerse dentro de los límites institucionales claros, garantizando el control judicial, la separación de poderes y la rendición de cuentas. La transformación del concepto de seguridad en el contexto de amenazas transnacionales. Algunos enfoques contemporáneos sostienen que el Estado ha transitado hacia modelos de seguridad más ampliada, donde la protección frente a actores no estatales redefine los límites entre acción penal, inteligencia y el uso de la fuerza. Lo ideal, o por lo menos el desafío que se mantiene en esta democracia, consiste únicamente en no solo combatir amenazas violentas, sino en hacerlo sin comprometer los principios institucionales
que sostienen el Estado de Derecho, ¿cierto? El enfoque del marco conceptual es el estudio adoptado un enfoque cualitativo de carácter analítico y comparado orientado a examinar las relaciones con seguridad, legalidad y gobernanza democrática. Hemos analizado desde el punto de vista 3 niveles de análisis: el análisis doctrinal, que es la evolución del concepto de terrorismo y el debate sobre la guerra contra actores no estatales; el análisis jurídico-político, dándole la evaluación del tránsito del paradigma penal hacia un enfoque de seguridad nacional ampliada; el análisis comparado de la región, haciendo una respuesta frente al crimen organizado en diferentes países de América Latina, y con el propósito metodológico. Este enfoque permite comprender el fenómeno desde una perspectiva integral, evitando interpretaciones inclusivas penales y exclusividad con la acción militar. Con tal respuesta en este sentido, hemos visto que en el enfoque podemos ampliar en estos 3 niveles de análisis, como hemos dicho, adoctrinal, jurídico y regional, con un propósito muy claro, ¿no? En este sentido, Ecuador, la declaratoria de conflicto armado interno y la categorización de ciertas organizaciones como narcoterroristas representa un giro hacia un paradigma de seguridad ampliada, con participación directa de Fuerzas Armadas, como por ejemplo lo ha hecho Colombia. El caso colombiano muestra un modelo híbrido donde el Estado combinó operaciones militares, cooperación internacional y reformas institucionales para enfrentar grupos armados con financiamiento narcotraficantes. México ha enfrentado altos niveles de violencia vinculadas al narcotráfico mediante una militarización progresiva de la seguridad pública, aunque sin declarar formalmente una guerra contra los carteles. Estas experiencias evidencian que los estados latinoamericanos están explorando distintas estrategias para enfrentar amenazas híbridas, lo que abre un debate sobre cuál modelo resulta más compatible con la gobernanza y la democracia. Es decir, dentro de lo que nosotros hemos podido determinar los hallazgos y la discusión de esta seguridad con relación a la gobernanza, de redefinición de la organización narcocriminales, el análisis comparado seguirá siendo unas organizaciones vinculadas al narcotráfico han desarrollado características que superan la lógica del crimen organizado tradicional. Por análisis, el uso sistemático de la violencia armada, el control territorial prolongado, la capacidad de intimidación sobre la población y las instituciones, y la articulación con redes transnacionales de asuntos ilícitos. Es decir, estas características aproximan su comportamiento a actores híbridos cuya acción genera efectos comparables a los de organizaciones terroristas. Estas implicaciones para el ejercicio del poder estatal caracterizan como la mayor implementación de transformación del modelo de respuesta estatal ampliada a herramientas como la cooperación internacional en seguridad, inteligencia estratégica, sanciones financieras y presiones diplomáticas, participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna. Las tensiones con estados de derecho, sin embargo, la adopción de un paradigma de la seguridad ampliada también plantea interrogantes: el equilibrio entre seguridad y legalidad, los límites del poder ejecutivo, el control institucional de la política de seguridad. Dicho esto, los sistemas que hemos tenido como resultado en algunos hallazgos es como la situación del 2021, que habían se aumentó de 14 asesinatos con relación a 100.000 habitantes. En el 2021, Ecuador estuvo en el puesto 79 en criminalidad global. En el 2022, 25 por cada 100.000 habitantes, es decir, aumentan secuestros y extorsiones.
En el 2023, 45 por cada 100.000 habitantes. Fue el año más violento a esta fecha. Los altos índices de impunidad fueron insoportables, digamos, en este sentido, ¿no? En el 2024, ligeramente hay una reducción de homicidios, pero persisten otras formas de violencia, ¿no? Hay secuestros, muertes selectivas, etc. En el año 2025 existe un incremento del 47% versus al semestre del 2024. Ecuador se posiciona como el sexto país más peligroso del mundo. Es decir, que si nosotros hacemos toda esta redefinición de las organizaciones y el análisis que se sugiere en la vinculación del narcotráfico en el país, ha tomado una gran fuerza. Hay que hacer un trabajo muy exhaustivo entre la democracia, políticas públicas, también la participación de mayores instituciones que puedan ayudarnos a fomentar y establecer una mayor seguridad. Hablamos de instituciones y organismos internacionales que generalmente son las que nos pueden colaborar en ese sentido. Y en este sentido también la conclusión como estrategia de seguridad y democracia en América Latina, se podría decir que en los últimos años diversas organizaciones vinculadas al narcotráfico han dejado de operar únicamente como redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas para convertirse en estructuras con mayor capacidad. Como resultado, sus acciones no solo generan altos niveles de violencia, sino también reproducen efectos políticos e institucionales que afectan la gobernabilidad a la democracia, que reconoce esta transformación no implica abandonar los principios fundamentales del Estado de Derecho. El desafío central para la democracia latinoamericana consiste en fortalecer su capacidad institucional para enfrentar estas amenazas sin comprometer la legalidad, la supervisión jurídica y la legitimidad democrática. En este sentido, la lucha contra el narcotráfico debe entenderse no solo como una respuesta de seguridad, sino como un desafío de la gobernanza democrática en el siglo XXI. La capacidad del Estado para garantizar seguridad al mismo tiempo preservar las libertades y el orden constitucional será determinante para sostener la estabilidad política en contexto de criminalidad transnacional y la violencia estructural. Para finalizar, hay una frase muy importante de Keynes que dice: la democracia está diseñada para garantizar libertad en todas sus dimensiones. Cuando este equilibrio social es violentado por organizaciones criminales que buscan imponer poder mediante la violencia, corresponde al Estado actuar de manera inmediata y firme, utilizando plenamente sus instituciones para defender el orden constitucional y preservar la estabilidad democrática. Espero y auguro siempre que los países vecinos, amigos, hermanos, podamos luchar contra esto que nos viene con mucha fuerza y podamos vivir realmente en un país con libertades. Muchas gracias.